18:38 dijimos que íbamos a hablar de la política de seguridad y defensa del gobierno nacional. ¿Es innovadora la política de seguridad y defensa del gobierno de Javier Milei o no? En algunos aspectos el gobierno se presenta como innovador, ¿no? Somos lo nuevo, somos los que viene a renovar esta Argentina arcaica. Ahora, ¿en seguridad y defensa es innovador o no? Vamos a estar hablando sobre esto y otras cuestiones con Sergio Rossi, ex viceministro de Defensa de la Nación. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto. Hola. Que hayas venido. Hola, Antonio. Gracias de nuevo por invitar, por acordarte. No, al contrario. Con Sergio por ahí tenemos una relación particular porque, a diferencia de otros políticos, bueno, con Sergio puede discutir ideas. Y no, porque no lo digo para quedar bien, pero estamos en un momento donde ha disminuido tanto el nivel de la política, digamos, ¿no? Que no se habla de ideas, se habla de rosca, se habla de negocios, se habla de otras cuestiones más pueriles. Pero bueno, eso también lleva a que uno a veces tenga algunos desencuentros con Sergio, y está bien porque rispideces tiene que haber. El político que se lleva bien con todos, como el periodista que se lleva bien con todos, es para desconfiar, ¿no? Cuando tu lápida te pone, no, sí, lo querían todo, bueno, desconfía de eso. O era muy tonto o era un hijo de su madre, una de dos. Pero bueno, ¿cómo estás viendo, primero, Sergio, el panorama político? Vos formaste parte del anterior gobierno, el peronismo ha perdido, no tiene candidatos, aparece Axel Kicillof por allí, pero liderazgos así, digamos, está Cristina también, pero no tiene nada que se lo ponga de fuste, digamos, al gobierno de Javier Milei. Bueno, hay que interpretar también, digo, no siempre es tiempo de todo. Uh-huh. O sea, si perdimos las elecciones el año pasado, por algo es y no lo vas a recuperar de golpe. Y tampoco este es un año de hablar de candidaturas, me parece que no. Me parece que es incorrecto. Es empezar por el final. Las candidaturas tienen que ser la expresión, para que no pase lo que vos decís, uh-huh. Las candidaturas tienen que expresar procesos políticos, sociales, culturales. Si no, lo que hacen es reproducir las tendencias más fuertes. Es interesante lo que decís, pero por ejemplo, mira, fíjate, el gobierno de Milei está tambaleando con su política económica que venía a solucionar todo. Los mismos liberales lo están criticando, muchos economistas liberales. Sí. Ahí el peronismo no debería salir a decir, bueno, yo tengo otro plan alternativo para este momento de la economía, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, digo, a ver, pero cuando uno dice el peronismo, ¿qué quiere decir? Cuando dice el radicalismo, ¿qué quiere decir? Claro. Todos los que se dicen peronistas. Claro. Y cuando uno dice el neoliberalismo hoy, ¿qué quiere decir? No es una sola cosa. Uh-huh. Yo creo que el bloque opositor peronista, bueno, se viene oponiendo. Ahora vos con 99 diputados te opones hasta donde te opones. Uh-huh. El problema es que tenés ahí todo ese bloque que no se sabe si es acuerdista u opositor. El de Pichetto. No solo Pichetto, ahí creo que eso le pasa a los radicales, le pasa a parte del PRO, le pasa también a algunos de ¿cómo se llama esta gente? Libertad Avanza. Libertad Avanza, sí. Uh-huh. Tampoco es nada nuevo, yo creo que no solo se habla poco de ideas, se reflexiona poco sobre la historia. Uh-huh. Y es difícil entender el mundo pensando en la semana o en 140 caracteres. O 280 de Twitter o X. No sé si escuchaste la entrevista que le hicieron muy polémica, ¿no? Alberto Fernández en Radio con Vos días pasados. Vi algunas cosas y las que vi me parecieron muy bien. ¿Coincidís con la entrevista? Absolutamente, pero me parece que además hay que, vos decís, el gobierno trastabilla o no sé qué palabra usaste. Tambalea. Sí, que es parecido. No sé, a mí me parece que... al menos lo económico, digamos. Claro, yo creo que no tambalea nada. Me parece que lo que tiene es discordancias entre ellos para ver el ritmo de avance. Pero es muy diferente a creer que tambalea. Tambalea en el 2001, tambaleó. O sea, ahora aminoraron la marcha según esta... pero siguen avanzando. Yo que no soy economista y lo miro desde la política, qué sé yo. Martínez de Oz y Cavallo son dos personas que no me gustan. Uh-huh. En trance de reconocerles méritos, los dos protagonizaron la coalición oligárquica, imperialista, entreguista, antinacional, uh-huh. Obligando a sus pares a disciplinarse al nuevo tiempo. O sea, Martínez de Oz reestructuró
lo que era el mundo sindical, del trabajo, de la cultura, etcétera, pero también al bloque oligárquico. Y Cavallo hizo lo mismo. Por eso decían que eran heterodoxos en alguna manera. Yo creo que acá no, acá este hombre es un timbero que vuelve, digo, Sturzenegger y Caputo se pelean, pero no se sabe qué política proponen, digo, proponen lo mismo de siempre, una película que la vimos, o sea, yo que nací en el año 60 la vi en analógica, en blanco y negro. ¿Viste esos ejercicios periodísticos que se hacen habitualmente? Si tuviera que definir en una palabra, sí. ¿Por qué perdió el peronismo el año pasado? ¿Por qué perdió la presidencia? Nunca es por una cosa. Creo que la discordia resta. Si uno mira el mundo, en general perdieron los gobiernos. ¿Qué tendría que haber hecho para mí este gobierno y todo gobierno ante una situación como la epidemia del COVID, o como una catástrofe tremenda, polarizar la sociedad? Creo que nosotros, cuando Alberto tenía el 80% de consideración y se estaba buscando negociar vacunas, la oposición salió a sabotear la política sanitaria. Imagínate si en la guerra de Troya salía como salió Patricia Bullrich. Vos decías haber hecho una defensa más encendida de la política. Creo que tendríamos que haber hecho una defensa más encendida. En vez de eso empezamos a pelearnos entre nosotros, como le pasó con clave de violencia, y no verbal, sino física, al gobierno del 74, a la muerte de Perón. Bueno, en esta entrevista Alberto Fernández dijo, yo vine, no me salió, dijo, claro, no pude, pero vine a unir la grieta. Yo creo que a solucionar la grieta. El modelo, cuando asuma Alberto Fernández, ¿qué pasó en Ecuador? En Ecuador era una fórmula de consenso, de acuerdo, pongamos a uno no tan confrontativo y uno que resguarde al correísmo. ¿Qué hizo el presidente? Lo metió preso al vice. Digo, la política hemisférica era esa. Tumbaron a Lugo, le hicieron el juicio político a Lula y a Dilma, los metieron presos. Digo, hubo una política. Valga el término, la Argentina no tenía nada que ver. O sea, valga el término, debería verse kirchnerizado en cuanto al discurso. No es un problema de Kirchner. Debe ser más maniqueo, ¿no? Me parece que no es un problema de kirchnerizarse. O cristinizarse, digamos. No me parece. Y tampoco es, creo que el kirchnerismo no se tiene que kirchnerizar. Si el maniqueísmo es una mala cosa. Lo que hay que hacer es generar conciencia de dónde estamos. Te llevo a otro caso, 2007-2008, previo a las 125. ¿Cuál fue el discurso de nuestro gobierno en aquel momento? Para mí, un error. El mundo se derrumba y, sin embargo, la Argentina sigue. Nos la bancamos, estamos fuertes. Yo creo que habría que haber hecho al revés, habría que haber preocupado. ¿Qué es lo que pasaba? Claro que nosotros demoró un tiempo en llegarnos el coletazo, porque nosotros del mundo financiero, explotó la burbuja del Lehman Brothers, los bonos basura, a nosotros salimos fuera del sistema financiero en el 2001. Ese costo lo pagamos en el 2002. En el 2008, 2009, el mundo pagó aquel costo. Ahora, cuando empezó el coletazo ya no financiero, sino comercial, a nosotros nos hizo un agujero económico notable. Claro. Los commodities bajaron. Bueno, ¿cuál fue el estado del movimiento? No solo del gobierno y del movimiento peronista, de la sociedad argentina ante eso. No lo valoró. Al revés. ¿Le faltó capacidad de conducción política a Alberto Fernández? ¿Qué sé yo? Hay que estar ahí. Evidentemente, lo dice él, que salió mal, salió mal. Entonces, creo que ahora no es un problema de ver qué le faltó. Un problema de cómo construir mejores relaciones de fuerza para cuando tengas, por un lado, que evitar que este gobierno haga lo que está haciendo. Es como la dictadura. La dictadura hizo barbaridades en derechos humanos, hizo un fracaso con las Malvinas, pero lo que perduró 40 años fue el desquicio económico y social que estableció en la Argentina. ¿Se lo puede pensar al gobierno de Alberto Fernández como el de Omar Perotti, digamos, un peronismo que una multiplicidad de sectores, estaban los de este, los de otro, pero era como una especie de UTE, ¿no? Como diría un amigo, Unión Transitoria de Empresas, pero sin conducción? Me parece que si no tenés una conducción fuerte personal y no tenés un sistema partidario que conduzca, y bueno, estás en un problema. Eso el peronismo, eso no es nuevo, eso lo arrastra. Creo que cuando tenías un contexto favorable o un desgaste y una memoria sobre lo que es esta gente que gobierna hoy, en el 2002, la hecatombe que fue esto que vos comentabas antes, lo que comentaba Del Monte, lo que vos comentabas al inicio. Ese efecto duró. Ahora después, como siempre, cuando uno sale del pantano, se olvida de los peligros del pantano, se va olvidando, lo naturaliza.
va apareciendo gente que no tiene la vivencia directa, que es como se la contaron. Bueno, me parece que ahí nosotros tuvimos un problema, porque habría que haber afinado mucho más y profundizado el rumbo. Creo que eso se siente. Ya metiéndonos en el análisis del gobierno de Milei, se presenta como un gobierno innovador. Nosotros venimos a sacar a la Argentina del atraso, de esta Argentina arcaica, que es muy hábil, esto a vos que te gusta la historia. Los problemas para Milei no empezaron con el peronismo, empezaron en 1916, o sea que sí, empezó con los gobiernos populares de alguna forma, ¿no? Sí. La justicia social es un robo. ¿Es un gobierno innovador o es un gobierno no innovador? ¿Cómo se lo puede ver, ¿no? A ver, de innovador no tiene nada. Lo único que tiene de innovador es lo ordinario que son. Son gente, digamos, que la oligarquía argentina presuma de ser guaranga, bruta e iletrada, es una innovación. Antes trataban de parecer cultos, ¿no? Ha caído a nivel de la clase dirigente, digo, de la burguesía argentina. No, creo que ellos tienen en el desprecio por lo popular, eso tampoco es nuevo en la Argentina. En el desprecio por lo popular, me hago el bruto y el ordinario porque creo que eso le va a gustar a los negros que no quieren laburar. Y eso es lo que o también puede pensarse como para romper con el statu quo, porque hasta ahora la burguesía siempre se había adaptado al statu quo, ¿no? Con sus diferencias, pero... Se lo tuvo que fumar. No es que se adaptó. En el año 10 había abstención radical. En el año 1910, ¿no? 1909, 1908. Sí, revoluciones radicales. Había revoluciones radicales. Los anarquistas mataron al jefe de policía. Cuando cuando quisieron mostrar la Argentina oligárquica en el centenario, tuvieron que tratar de tapar. Ramón Falcón. No, claro, tuvieron que reprimir para que no se viera lo que era. Y además, la propia gente, cuando se debate, la ley se empeña en el Congreso, ellos mismos admiten las lacras y lo dicen prohombres del régimen, no lo dicen los anarquistas, los radicales que no estaban en el Congreso. Que Milei diga eso es... ¿Quién puede creer eso? Alguien que no solo no sabe, sino que no le interesa la historia argentina y no tiene una abuela que se lo haya contado. Ahora, es evidente que en términos sistémicos el capitalismo argentino viene en crisis hace bastante tiempo. Ahora está de moda decir esto de modelo de acumulación. Se habla del modelo de acumulación. Alain Rouquier, el modelo de acumulación viene en crisis. Digamos. Alain Rouquier decía que esa crisis no es tal y que las oligarquías latinoamericanas, en un libro hace unos 30 años que se llamaba El extremo occidente, sí, ¿verdad? Tuve la suerte de bueno, ese libro, él decía, las oligarquías son cualquier cosa menos poco modernas. Son muy modernas. Siempre han sabido adaptarse a las tendencias mundiales y se han modernizado para seguir detentando la dominación de su hinterland. Yo creo que eso es así. No le veo... Creo que el contexto sí raro es que se da en un debate en Occidente novedoso. La primacía moral de la alianza anglosajona parece puesta en duda. Cuando en Estados Unidos un partido va y declara fraude y toma el Congreso, eso no pasó desde 1776. Claro. Han matado presidente, pero nunca hicieron eso. Más un partido de derecha o supuestamente de derecha como el republicano. No interesa, digo, creo que y además el estilo Trump también revela un agotamiento del sistema de partidos propuesto por Occidente como superior al resto del mundo. No digo que el resto del mundo sea mejor, digo que eso está en crisis. Y eso se proyecta, por eso también esa interna entre los demócratas y los republicanos se transfiere al resto de América Latina. Claro. Y se transfiere confusamente, porque además, por ejemplo, Milei idolatra a Trump, pero Trump es proteccionista. Dice todo lo no es como el agua, viste que el remolino cambia de sentido de giro cuando cruzas el Ecuador, le pasa eso. Entonces, ¿cómo es? Y amigo de Milei y de Macri. Ahora, yendo a la política de seguridad y defensa, ¿cómo analizás esto que propone Milei? Un tinte, un cariz más tradicional en los actos públicos, ¿no? De vuelta al nacionalismo, si uno quiere, algo que sorprendió a varios, ¿no? Pero, digamos, curioso nacionalismo, el que idolatra al partido gobernante en Israel, a Inglaterra y a una facción en Estados Unidos. ¿No? Explícame ese nacionalismo, es medio confuso. Yo tenía un amigo en la escuela secundaria en Paraná que él decía, veía muchos cines que daban a la tarde de películas norteamericanas y él decía, a mí lo que me gusta de Estados Unidos es que son patriotas, que me gusta el patriotismo. Y entonces yo le decía, pero vos en vez de hacerte argentino, nacionalista, te hace pro-yanqui. Explícame, tenés un problema en la cabeza.
Yo creo que esta gente miente un nacionalismo que es obvio que no lo practica. ¿Para qué lleva el oro a Inglaterra? Sino para, si hay algún problema, que lo tengan encarnotado ellos y nos puedan apretar mejor. ¿Cómo analizás la política de defensa? Hablábamos días pasados con Carlos Pisolito, ex coronel del ejército, coronel retirado, y hablaba de los salarios muy bajos, porque se da esta particularidad, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad. Uno habla con ellos, ¿no? Tengo varios amigos y de base, digamos, ¿no? Para ver el tenor de la situación. Uno habla con varios de ellos y te dicen estamos mal económicamente e incluso ganamos menos los del ejército, por ejemplo, que los policías, ¿no? Pero coinciden con el estilo del gobierno, les gusta el discurso. ¿Cómo se podría definir la política de defensa, por ejemplo, del gobierno de Milei, en este sentido? Viste, a mí vos incluso me preguntaste hace unos meses y yo te decía, la verdad es que hay que mirar un poquito hechos y no palabras. Si uno mira hechos, solo ha habido dos. El primero fue anular el decreto por el cual nosotros habíamos dejado establecido un cronograma de recomposición de salario, que no era un decreto en el aire, eran 5 cuotas, 3 de las cuales se pagaron durante el 2023 y 2 que se tenían que pagar en el primer cuatrimestre de este año. Lo primero que hicieron fue desconocerlo. Entonces, explícame qué querés jerarquizar si lo primero que haces es echar atrás lo que estaba en marcha. O sea, en términos reales, hoy pierden los salarios frente a la inflación. No, son dos cosas distintas. Los salarios estatales se aumentan en 2 o 3 veces al año según una pauta determinada que sigue a la inflación. En este gobierno de Milei han perdido un 30% más o menos, en el gobierno de Alberto levantaron un poquito, en el de Macri han perdido, en la época de los gobiernos de Néstor y Cristina se habían recompuesto mucho. Pero es cierto que los salarios militares quedaron bajos porque en el caso de las Fuerzas Armadas, como en otras áreas del Estado en los años 90, muchos de los aumentos se dieron no remunerativos. Entonces no iban a la obra social, no iban a la jubilación. Cuando el hombre se retiraba en el año 2007-2008 con el 30% del haber. Eso fue uno de los compromisos que nosotros tomamos en la campaña y corregimos. Cuando estaba Agustín, en los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández, se hicieron remunerativos todos esos suplementos no remunerativos. Eso mejoró la obra social, mejoró los haberes de retiro y mejoró el ¿Qué quiere hacer con la obra social? En el segundo tramo, 2022 y 2023, se armó este decreto que digo que Milei suspendió. Entonces lo que está es el salario militar, en términos complejos, porque bueno, no es lineal, pero tiene un retraso respecto de otras áreas estatales. ¿Cuál es la valoración que hace? Algunos se enojan porque decían, cuando el voto en la Antártida, ¿cómo? Con todo esto no valoraron nada y votaron a Milei. Bueno, si hubieran puesto una urna en tribunales o en el CONICET, capaz que pasaba lo mismo. No creo que sea un problema de militares. Una cosa es la valoración profesional, otra cosa es lo que yo miro racionalmente y otra es cómo constituyó el voto. ¿Qué quiere hacer con la obra social de la Fuerza Armada? ¿Quiere hacer un negocio el gobierno nacional? Pisolito, no sé, te habrá dicho, porque sacó un reportaje que estaba muy bien y hoy hay otro comunicado. Creo que están haciendo lo mismo que quisieron hacer con Aguad. Hablan mucho, inventan corrupciones donde no las hay, y lo que están haciendo es tratando de terciarizar los servicios y desquiciando la sanidad militar. O sea, privatizar la obra social de la Fuerza Armada. Tiene toda la pinta. Se les armó lío porque algunos de los directores militares y los que habían sido directores militares se lo objetaron en la reunión del directorio. Pero está claro que quieren hacer eso. Si lo están haciendo con todo el sistema de salud, ¿por qué no lo van a hacer ahí? ¿Qué van a pasar con los terrenos militares? Vos sos agrimensor y sabemos que el ejército tiene muchos terrenos. También otras mentiras del gobierno. Yo creo que el gobierno, el ministro Petris, no sé si terminó ya su circuito turístico interno, si le arriman mala letra, pero digo, ¿qué es lo que van a querer hacer? Vender terrenos. Lo dice la AVE, le dieron la AVE a Elstein. Digo, si eso hubiera sido en algún gobierno peronista, era tapa de los principales medios todos los días. O sea, montar un negocio inmobiliario al señor que tiene negocios inmobiliarios privados y con el Estado, que le prestó el hotel en calle Córdoba y Esmeralda
para que sea la campaña y en el que vivió 2 meses hasta que lo intimaron a que vaya a la Quinta de Olivo, bueno, ese señor a uno de los gerentes de él le dio la AVE. Y ahora están armando un decreto para vender tierra, con un viejísimo cuento que se inventó en la época de Menem y lo pulió López Murphy cuando fue ministro de Defensa. O sea, de novedoso tiene nada, que es que con eso vas a comprar aviones. Es mentira. Lo que vas a hacer es negocios en buenos lugares, como hizo Macri. Bien. Vendió los campos militares en Córdoba. Van a hacer eso. No, nos quedan unos minutos, pero quería preguntarte, antes de irnos, sobre la AFI. Vuelve la CIDE, viene un tipo como Tata Joffre, que ya está más dedicado a lo literario. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Vuelve el menemismo ahí o es otra cosa diferente? La verdad es que no conozco, pero suena extraño. O sea, si algo hizo, yo creo que Alberto Fernández hizo cosas bien que quedaron a medias. Fue liquidar todo ese sistema oscuro que se inventó en esa época. De servicio de inteligencia, ¿no? Servicio de inteligencia para sostener al gobierno y para hacer operaciones berretas y de cuarta y asociado a cualquier servicio extranjero. Y no estilo para Stiuso, digamos. Bueno, ese estilo lo restauró Macri, ¿no? Lo restauró tan bochornosamente como vimos en tantos casos. Alberto lo intervino, lo normalizó. Es cierto que cuando vos desmantelás eso, después reconstruir de casi cero un sistema de inteligencia al servicio de los objetivos nacionales, lleva tiempo, implica expertise, faltaba un montón. No parece que estén mejorando lo que encontraron. Parece que es un regreso a lo peor de lo que hemos visto, y además con una gente que parece improvisada y donde además han aumentado las partidas de gasto reservado. ¿Para qué? Un gobierno que además parece cultivar, si Peña tenía su troll center, ¿te acordás? Que era criticado. Esta gente parece exagerarlo. Ahora, ¿al servicio de qué política? No sé. Yo creo que, como te decía, sobre defensa, que conozco un poquito más, creo que no han hecho nada. La única cosa que lo que muestran es lo que estaba en marcha de antes, incluida la decisión que sí tomaron sobre los aviones de caza, que está bien tener aviones de caza. Había que tomar esto, bueno, era una de las opciones que estaban estudiadas y presupuestadas y listas en nuestro gobierno. Hoy anuncian con bombos y platillos que van a empezar a arreglar la pista de Tandil. Ese expediente se aprobó en el tramo final de nuestro gobierno. Digo, lo cual está bien que lo hagan, Lo que está mal es que digan, no hicieron nada, encontramos un desastre, y lo único que podés mostrar es un poquito de lo que no discontinuaste del todo. Bien. Bueno, eso me parece que es. Ahora, después que han hecho, nada. Tenían que informarle al Congreso el 31 de marzo, como dice la ley, que habían planificado para la ley del FONDEF, no lo hicieron. Tenían que informar en qué gastaron, no lo hicieron, y la ejecución del presupuesto es casi nula. Sergio Rossi, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos.